Muy bien, entonces con este tema empezamos la tercera unidad o el tercer bimestre de mecanografía. Les voy a compartir una presentación. Vamos a ver el día de hoy qué es un documento. Entonces nos dice aquí que un documento es alguna cosa que demuestra algo y sirve como medio de semiplena prueba. Un escrito contiene un dictado que es en un documento. Puede ser una monografía, un ensayo, un email, cualquier cosa que resulte de escribir sobre un soporte es un documento escrito. También hay documentos no escritos como los videos, las grabaciones de audio, cualquier otra cosa que contenga información, eso es un documento. Pero nosotros en este momento estamos viendo los documentos escritos. Dentro de los documentos vamos a encontrar las referencias, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Dice, cuando es necesario recurrir a citas de otros autores o aclaraciones que figuran en documentos o dichos ajenos, debemos hacer mención de ello, incorporando en nuestro escrito un recurso llamado referencia. Las referencias más utilizadas son el glosario, la bibliografía, las citas y las fuentes. A esto pongámosle bastante atención porque nos va a servir el otro año, primero Dios, que ya estemos en el colegio, eh, nos va a servir para la clase de seminario y la clase de práctica también. Y si reciben laboratorios y les piden investigaciones, estas referencias en los documentos les van a servir mucho. Así que pongamos atención para evitarse dolores de cabeza el otro año. Bueno, el glosario. Miss, ¿Sí? Miss, ¿Sí? dice Mariana que si la deja entrar. No me salió nada aquí, permítame. Aquí está. Muy bien, ya. Gracias. Entonces, glosario es el conjunto de palabras elegidas aleatoriamente de un texto para realizar una explicación semántica de las mismas a través de un diccionario. Generalmente van seguidas del documento principal y ordenado en forma alfabética, aclarando al final a qué editorial pertenece el o los diccionarios utilizados con más datos de impresión. Entonces aquí les tengo yo una imagen que tiene las palabras. Obviamente este es un libro de arte, puede ser de artes plásticas, supongo. Entonces tiene aquí, al final del contenido del libro, viene un glosario que nos va a explicar palabras que de repente no sabemos que están escritas en el texto. Entonces, cuando vamos leyendo y nos topamos con alguna palabra, puede que esa, una palabra rara que no conocemos, generalmente tienen un asterisco y podemos ir a la parte final del libro y buscar allí la definición de la palabra. Entonces aquí tiene claro oscuro, cloizonisme, color local, contraste simultáneo, divisionismo, todo eso son palabras técnicas que se usan dentro del escrito. Y para las personas que no las saben, ahí está. Entonces, esa es una referencia que se da mucho en los informes y en los libros, más si son libros académicos. Están ahora las fuentes bibliográficas. En una obra, o fragmento de otro autor, se cita adrede en nuestro documento, a tenor de la información que estamos tratando y que ayuda a desarrollar un tema en particular. Entonces, si nosotros basamos nuestra información en esa cita del autor, tenemos que poner quién lo dijo. Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Está la cita que se hace, dice, automáticamente después de haber mencionado al autor.
autor o haber mencionado lo que dijo ese autor. Entonces, dice ¿cómo se llama este? Vamos a ver, voy a ampliar un poquito. Vamos a ver si se deja. Ahí está. Muy bien, dice, primera cita, un autor. Entonces dice, como afirma Ramírez, y entre paréntesis 2015, en previas investigaciones hechas por científicos de la universidad, se encontró una relación entre la densidad de fauna de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Entonces, ponemos solo Ramírez porque al final de nuestro libro va a aparecer en la bibliografía o nuestro informe, va a aparecer todo la bibliografía completa del libro de este autor, Ramírez. Pero como nosotros no estamos diciendo esas palabras, lo tenemos que citar. Entonces, esa es una de las citas que podemos encontrar. La otra cita es esta que tenemos aquí, donde dice las investigaciones realizadas en el campo de la economía política, sociología, antropología, psicología social y otras disciplinas permiten estructurar sistemas teóricos, diseñar mejores métodos y afinar técnicas para el análisis de los problemas nacionales. ¿Quién lo dijo? Hernández en 2010 y Romero en 2012. Toda esta bibliografía tiene que aparecer al final de nuestro libro, pero como no lo estamos diciendo nosotros, tenemos que poner quién lo dijo, en qué año lo dijo y de dónde lo sacamos, ¿sí? Otro tipo de fuente, perdón, es la de el nota al pie de la página. Entonces, si nos vamos a ver en el texto, aquí lo pusieron con un asterisco. Se pueden poner números y se pueden poner letras también. Word ya trae estas funciones para hacerlo. Y después les voy a enseñar más o menos cómo se hace. Entonces dice, en el párrafo que tiene el asterisco, esto actualmente se considera inhumano, pero en aquella época se consideraba lo más natural. Y nos vamos al pie de la página o hasta el borde inferior de la hoja y vamos a ver que está el asterisco también y ahí nos dice de dónde lo sacó. Enciclopedia de México, tomo 11, página 234. Y nos da una explicación. La revolución armada no comenzó con un sentimiento libertario, fue directamente la intención de que las tierras de la Nueva España y el virreinato entraran nuevamente en control del rey Fernando VII y que el Fernando VII regresara al trono. Entonces, esa es la fuente de donde sacamos la información que está arriba. Ese tipo de fuente que es la nota al pie se utiliza mucho, mucho también en la universidad. Entonces, si ustedes están pensando de aquí a un tiempo, de aquí a 2 años que se van a graduar, año y medio que se van a graduar, empezar a ir a la universidad, es importante que sepan las nociones básicas de cómo realizar las fuentes. Y por último, tenemos el apéndice, que es otro tipo de fuente bibliográfica. Este también va al final de todo el texto. Vamos a regresar aquí. Va al final de todo nuestro texto y también se marcan con asterisco, con número, poniéndole alguna seña distinta dentro del texto y al final del libro se va mostrando qué es. Los apéndices también se les llama anexos. En los anexos no solo vamos a poner información escrita, sino que también podemos poner gráficas. Y ahí nos da la referencia de que en qué página está cada uno de los apéndices o de las marcas que tenemos. Página 445, 456 y así sucesivamente. También tenemos la cita textual.
Es una palabra u oración expresada por alguna persona ajena al autor del documento. Mecanográficamente se debe copiar entre comillas, colocando puntos suspensivos antes y después de la transcripción cuando se trata de un fragmento. Luego mencionar al autor de la misma. Entonces tenemos aquí, en el primer párrafo, tenemos la información y en donde está el recuadro, tenemos lo que copiamos textual. Si lo copiamos y lo pegamos y no es una paráfrasis de lo que dijo el autor, como en las citas anteriores, entonces ahí sí tenemos que poner de qué libro lo sacamos, quién lo dijo y en qué año. ¿Sí? Parecido a la fuente anterior que vimos. Entonces, si aquí se dan cuenta, dice hasta el número de página de donde lo sacaron. En el recuadro de abajo, en el rojo que está hasta abajo, dice Fonseca 2012, página 14, y está entre comillas y terminado con puntos suspensivos. Toda esa información, como no la dijimos nosotros y la sacamos textual, lo tenemos que hacer así, si no es plagio. Posteriormente tenemos la bibliografía, que esto ya lo han trabajado ustedes otras veces, pero normalmente no lo hacen bien o no lo ponen completo. Entonces dice bibliografía. Es el conjunto de textos utilizados para llevar adelante un trabajo, generalmente de investigación, donde se demuestra algo que puede considerarse como una refutación a los mismos o una continuación de esas investigaciones y conocimientos. La identificación de la bibliografía debe hacerse al final del documento principal, aclarando el nombre de la obra, autor, editorial y datos de impresión. Entonces tenemos aquí dos. Una bibliografía es más corta que la otra. Normalmente la bibliografía de trabajos como los de ustedes, que son académicos pero menos profesionales, se puede hacer con la bibliografía que está arriba. Solo es el nombre del autor, el nombre del libro, el lugar y el año. Pero abajo tenemos una bibliografía más extensa que es ya para un nivel universitario. También tenemos el nombre del autor, el nombre del libro, la editorial, el año y pueden venir hasta las páginas de donde se sacó. Normalmente también los títulos de los libros universitarios van a ser mucho más largos que el nombre de los libros que son para educación media. Entonces, dependiendo, así también va a ser de larga la bibliografía. Y por último, tenemos la biografía, que no sé por qué aquí se le borró el nombre, pero es la biografía. Es el detalle de toda la información posible sobre la vida y obra de alguna persona en particular. Para una correcta confección de la misma se debe colocar el nombre de dicha persona en forma destacada, subrayado con negrita en mayúsculas. Aquí no lo tenemos subrayado, pero sí está en negritas. Seguido de un paréntesis que encierre su periodo de vida, de 1806 a 1872, fue la vida de Benito Juárez. Esto es el año del nacimiento y muerte, separados por un guión con espacios a cada lado. Si la persona no ha muerto, entonces solo se pone el año de su nacimiento y el lugar donde nació. Y posteriormente ya se empieza a escribir sus logros, dónde nació, dónde se crió, sus padres y sus logros más importantes. Normalmente vamos a hacer una biografía de un personaje relevante, pero también existen biografías de personas allegadas a nosotros que querramos tener documentado. Y eso es todo. ¿Alguna duda o pregunta que tengan respecto a lo que acabamos de ver?
Negativo. Muy bien. Yo les voy a grabar un video de cómo hacer las notas en Word, porque creo que ahorita si comparto no me lo va a dejar hacer, porque ya lo intenté hace un rato, entonces en Word no me deja hacer mucho cambio. Entonces, para alguna tarea que se les vaya a dejar, que deban hacer notas al pie eh, y las referencias de cada párrafo, porque a veces es un poquito difícil de entender cómo se hace. Y pues eso sería. La tarea va a constar en que les voy a mandar unas biografías y ustedes las van a transcribir siempre en el chunche de mi canet. Y va a tener, creo que un valor de 30 puntos para que vayamos saliendo de eso rapidito. Y posteriormente les voy a dejar una tarea sencilla de las notas al pie. ¿Estamos?